Porque al lado han puesto, de hecho, se me llevó, pero no, por eso. Oye, vaya a usar esto. Ya, yo me consigo. No tenemos más sillas. Dime tú cuándo quieres partir. Buenos, buenos días, buenas tardes. Todavía buenos días. O buenas tardes. Para mí es un honor como presidente honorario del Instituto de Estudios Humorísticos darles la bienvenida a esta ceremonia solemne, importante, que se ha convertido en una tradición donde premiamos a personas y personajes que han hecho humor en Chile o que están haciendo humor en Chile. Hemos ido creando, todos los años creamos distintas categorías y vamos instaurando distintos... Señor Bizamo, siéntate usted aquí, usted es parte del jurado. Así. La autoridad del humorista. Todos los años creamos distintas categorías, vamos cambiando, pero una categoría estable es la categoría de a la trayectoria. Ya llevamos 6 años premiando a gente que ha hecho humor. Nuestra idea, cuando premiamos a alguien, es no solo premiar a alguien que haga algo divertido o algo con humor, sino a alguien que en más de un ámbito y en más de
de un medio haga humor. Evidentemente, esta es una escuela de periodismo, de publicidad y de literatura creativa, y nos interesa muchísimo que gente que hace humor en publicidad, en literatura o en periodismo sean los premiados. Pero buscamos también personas que encarnen en su propia vida, en su propia manera de ver las cosas, el humor, o lo que entendemos por humor, que no es lo mismo que chiste, o que jolgorio, o que ser bueno para la talla. Ya verán ustedes como nuestros premiados no son buenos para la talla, ¿sí? Más o menos. Entonces nos reunimos. La primera vez que hicimos este ejercicio, el jurado estaba compuesto por, entre otros, estaba Marco Silva, estaba la Luz Cruzato y estaba Hervi, que fue uno de nuestros primeros jurados, con lo cual lo inhabilitamos para que ganara el premio. Pero evidentemente tenía que haber ganado el premio la primera vez, pero hicimos este truco que lo pusimos de jurado para evitarle ganar el premio. Y lo ganó Andrés Rión y Rufino. Después, el segundo año, lo ganó Jaime C. León. El tercer año buscamos a alguien del ámbito completamente distinto, que no fuera de los medios, no fuera tan masivo, sino que fuera de algo tan específico como la poesía chilena y que pudiera hacer humor en poesía, y ganó Claudio Bertoni. El año pasado ganó la Delfina Guzmán. No, al año después ganó Florcita Motúa. Buscamos un músico, alguien que tuviera nada que ver con lo que habíamos hecho antes. Y el año pasado lo ganó Delfina Guzmán. Y después de todos los trucos que hicimos para evitarle a Hervi darle el premio, todas las conspiraciones con lo que logramos, cuando ya en México lo premiaron y ya lo premiaron en todas partes del mundo, ya no pudimos hacer nada para evitarlo y le tuvimos que dar el premio a Hervi con nuestro gran dolor del alma. Y la deliberación, le puede decir el jurado, duró más o menos 10 minutos. O sea, nos demoramos. Es que era un nombre evidente, buscamos cualquier. No, fue en la noche en el Bar Liguria. Y claro, se demora un poco en servir la comida, entonces tuvimos poco tiempo para discutirlo. El jurado estuvo compuesto por Felipe Abello, que está acá presente, Camila Gutiérrez, que está también presente aquí, y Álvaro Bizama. Y yo soy el. ¿Por qué no aplauden? Aplauden. Quisiera que algún miembro del jurado se pudiera pronunciar sobre cómo fue el proceso. Álvaro, yo creo que Álvaro es el hombre indicado. Todo aquí improvisado, no te preocupes, Tom. Estas sillas son traicioneras. Y me puedo caer, pero... No, a ver, varias cosas. Fue una deliberación rápida, y eso siempre es bueno, porque uno puede después conversar cualquier otra cosa, después de deliberar, entonces sale el asunto. Pero en realidad fue una deliberación absolutamente clara, precisa y sencilla. Creo yo, como lector de los dos y como seguidor de los dos, que hay además una línea de continuidad en el fondo. Yo creo que lo que ha hecho Hervi como artista gráfico para mí es relevante. O sea, ha estado ahí desde los 60 hasta el presente y sigue siendo una influencia y sigue siendo una suerte de faro para los chicos más jóvenes. Y si uno tuviera que hacer memoria del humor gráfico chileno de los últimos 50 años, Hervi ha cruzado, lo ha cruzado completo, ya ha cruzado todas las épocas. Y en el fondo de esa línea de continuidad yo creo que termina en Pedro. Y termina en Pedro y no hay una discusión mayor. O sea, en el fondo es interesante que Pedro ahora haya terminado, o sea, siempre ha sido un narrador de historieta y hay una línea de continuidad, entonces lo que hace Hervi con lo que hace Pedro, y me parece que en el fondo un mismo premio, que cubre, yo creo que es 40, 50 años del humor chileno con absoluta claridad y con absoluta precisión, y que en el fondo es parte de la cultura, es parte de la memoria y es parte de la historia. Pero además, en el fondo, de estar justamente atrás también está en tiempo presente. O sea, en el fondo, es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que a mí me parece
que significa el premio y lo que significó la deliberación, y yo creo que por eso la deliberación fue más o menos rápida y no hubo demasiadas dudas, es lo que creo yo. Ahora le toca a Camila o a Felipe. No. No, parece que No, yo dije que no podía hablar hoy. que iba a ser el presidente del jurado. Mi religión me lo prohíbe. Bueno, sumándome a las palabras de Álvaro y de Camila, fue una decisión fácil, pero no porque hayamos querido, como dijo Álvaro, bromeando, mal que mal un premio de humor, que había sido porque queríamos comer rápido o irnos o hablar de otras cosas, sino que porque fue una decisión fácil porque todo fue unánime que Herbie debía recibir el premio este año. El único conflicto que hubo fue que en un momento también se dio el nombre de Pedro Peirano y por eso decidimos finalmente premiarlo a los dos. Y yo estoy muy contento de que me hayan solicitado formar parte de este jurado. Eso lo agradezco de manera personal. Muchas gracias. Sí, porque, claro, se me había olvidado contarle que... no, aplaudan. Dejen de aplaudir. Me gustó eso. Aplauden de nuevo. Porque, claro, el único problema que tuvimos fue que el jurado quería premiar a Peirano, yo también me opuse porque sentí que había un cierto conflicto de interés, porque los dos estuvimos a cargo de un colegio y yo firmaba los cheques, pero no tenía nada que ver. Claro. También, eso se me olvidó. Este instituto nació con un primer acto, hace 6 años, que fue el lanzamiento de un libro de Herbie, y de un libro de Pedro, y de un libro de Rodrigo Salinas, los tres juntos, aquí arriba. Así que Herbie tuvo que ver y Peirano tuvieron que ver con el nacimiento de este instituto. Esto significa que se va a acabar este año, evidentemente, para que se cierre el círculo del instituto. Así que tengo aquí las palabras que... este es el cheque, nada que ver, pero... que Pepe Palomo, amigo entrañable de Herbie y uno de los grandes dibujantes chilenos, que también siempre está en la nómina de los posibles ganadores, siempre pierde porque está en México y uno no podemos conseguir el pasaje para allí traerlo, pero uno de los grandes dibujantes chilenos escribió un mail a una cadena y yo le pedí el permiso para poder leerlo en voz alta, que creo que sería una manera de homenajearlo. Estimados, a diferencia del Nobel de Literatura, que siempre o casi se le dan a algunos que uno no ha leído, el reconocimiento de humor que le da la europea Hernán Vidal, Herbie, es un justo reconocimiento a un autor de todos bien conocido, leído y carcajeado. Y no solo aquí, sino también en la Quebrada del Ají. El año pasado, Herbie recibió el premio a la trayectoria internacional del humor gráfico, la Catrina 2012, que da la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, en el marco de la FIL, la Feria del Libro de Guadalajara. Y es que Hernán garrapateó papeles desde que alguien imaginó que su querida madre, que hacía unas sopas que habrían ganado la aprobación de la mismísima Mafalda, le puso un lápiz en la mano. Repletó los cuadernos Colón con el bestiario circundante. Profesores y alumnos, llegados desde lo alto y lo largo, no hay de otra, del mapa nuestro, en la vieja casona donde funcionaba la Escuela Experimental Artística, escuela para niños genios con talentos gráficos o musicales, una de las joyas de la corona de nuestra añorada estado docente. Conformamos pronto una especie de semiclandestinidad, hermandad en el cuaderno con monos. Al final de cada clase compartíamos los apuntes que hacíamos con nuestros compañeros. Herbie ya firmaba así cuando, sin querer queriendo, empezó a transgredir los límites del orden natural de las cosas y con mayor razón los límites del orden artificial de las cosas. Uno de esos cuadernos llegó a mano de Pepo, el papá de Condorito, y viendo que era bueno, miró para los lados y le dijo al oído geniecito y le cuchicheó algo que quedó en off the record entre los dos, pero que ya sabemos sus consecuencias. Lo integró a su equipo de trabajo, hubo un pacto de silencio concertado. Todo callampín bombín. No era para menos. Herbie y Pepos estaban transgrediendo el mandato de UNICEF que condena al trabajo infantil. Herbie se hizo, o lo hicieron, dibujante profesional con apenas 12 años. O sea, lleva mucho tiempo. Pero como resolvía rápidamente esa síntesis conceptual de forma y fondo que tiene el humor gráfico, nunca dejó de ejercer los privilegios que nos brinda la infancia, agarrar para el payaseo la dictadura de los mayores. Sería largo reseñar lo vivido y dibujado, y no nos olvidemos lo padecido por Herbie, que está casi a punto de cumplir 70 primaveras.
Suena cursi, pero la verdad es que con un lápiz juguetón en la mano, el más crudo invierno o aquellos otoños con sabañones, hoy me aseguran que extinguidos, o los más tórridos veranos se transformaron en el verdor reorganimante. Mata dice que nos trae la primavera. Una pena no poder estar ahí a la hora de homenaje. Estaría a 10.000 metros de altura, rumbo al sur, por tanto, y con altura de mira, más no podría, alzaré mi copa en salud de este merecido homenaje, el trabajo de mi compañero de curso y de otras maldades, Hernán Vidal Hervi. Creo que lo que conviene ahora es que escuchemos a los dos premiados. También los escogimos porque son dibujantes que saben hablar. Hay muchos dibujantes que no tienen el don de la palabra. Los dos estos tienen capacidad de labia. Empezamos con Elvi, terminamos con Pedro. Hernán. No, mejor, tiene razón, Pedro. Cambiemos. Es que leí tu pauta y te ayudé. Bueno, y yo me cagué a mí mismo porque en realidad yo siempre le copiaba un poco a Hervi, entonces le hubiera copiado el discurso también. Pero bueno, es un honor porque el humorismo es algo bastante extraño, así es como que como que te premien por ser bully. Pero creo que, o sea, mal que mal uno, dentro de todo, o sea, es que es imposible no imaginarse un chiste siempre. O sea, por ejemplo, acá, la pequeña formalidad que hay acá ya da como para chiste. O sea, y de hecho, no sé si dejé las luces prendidas del auto y estoy todo el rato pensando en eso. Y porque no, la batería y me voy a tener que ayudar. Ya, bueno. Y la verdad es que no, me sorprende nomás, pues me sorprende que se premie algo que uno como que, no solamente a uno le ha gustado, sino que uno ha tenido como aprendizaje en el camino. O sea, cuando uno va en el auto y se le ocurre un chiste patulio, que en realidad es solo que hable algo estúpido, y qué le va a contestar Juanín, entonces es como un mundo aparte, que es demasiado más entretenido un poco, porque es divertido. O sea, ayer fui al banco porque tenía mala la Digipass, y entonces decía que me iban a cambiar la Digipass, pero la otra la iban a destruir. Entonces yo me quedé esperando a ver qué le hacían a la Digipass, así como que la explotaban o algo. Y eso hace más entretenida las filas del banco, y es como la vida de uno interna, que es como siempre, o sea, no es tanto buscar el chiste para aplicarlo, sino que el terror de que todo es un chiste, y que por más dignidad que uno tenga o que quiera tener, o sea, en algún punto de un funeral, siempre, o sea, o empezáis a hablar de tu papá que quizás se muera y se nos ocurren 3 chistes a los dos y se acabó el drama un poco. Entonces, bueno, la verdad es que el humor a mí me ha servido principalmente para no existir mucho acá, o existir acá más o menos. O sea, si vais caminando en la calle y estás inventando una buena situación humorística, y de repente te interrumpe alguien así, hola, y se te olvida, entonces de repente ya, sí, chao, sí, hagamos un asado, ¿se va? Y de repente pensáis, ¿qué estaba pensando que era tan bueno? ¿Qué estaba pensando que era tan mejor que estar en esta calle encontrándose con este gallo? Y al tiro te acordáis de que cuál era lo que te movía, y que era como, de alguna manera, inventar algo gracioso o algo divertido. Para mí es un honor estar premiado con Hervi porque él presentó mi libro Chancho Cero, que fue el primer libro que hice humorístico de historietas, y para mí era muy importante la validación de una persona a la cual, como ya les dije, la había homenajeado, como se dice ahora cuando uno copia, y creo que lo que me ha producido Hervi a mí, y bueno, a muchos de nosotros, a los dibujantes, a todos, es ese placer como de cierta violencia, pero que tiene algo de gentil, pero es súper violento en imagen sobre todo, como, bueno, después va a hablar y van a notar su tono que es como de profe, y no van a creer que inventa esos dibujos monstruosos, pero
Pero sí, es un relajo Herbie, haber conocido la obra de Herbie, porque lo principal que tiene, yo creo, a mi gusto, es como se fijan que nunca ha tenido como un personaje. Bueno, sí, ahí está algunos que está súper cifuente y todo, pero en general su humor se basa en que todos pueden ser graciosos. Entonces, creo que de las mejores cosas que ha hecho, que está en ese libro de ahí que nosotros editamos, ese mundo en que todos están comentando algo. Todos tienen derecho a comentar algo. Unos barrios así enormes, horrendos, por supuesto, miserables, así como antes, en la dictadura, no ahora. ¿Cómo se llama? Y hay de todas las casas sale un globo que dice algo. O sea, no está el Garfield haciendo el comentario, sino que es todo el pueblo haciendo el comentario. Y eso es muy divertido. Y de repente veis algún chiste gráfico, como por ejemplo un gato asaltando un ratón, que es el mejor resumen de la dictadura. Si lo ven, es chiquitito, apenas te lo encontráis. Entonces, ese mundo como detallista y ese mundo en que todos participan y todos son divertidos, que es el mundo de Herbie, es muy inspirador, es muy inspirador. O sea, está fuera de los cánones normales en que hay que trabajarle todo al personaje principal. Bueno, por eso lo admiro mucho y estoy muy, muy, muy alegre de recibir un subpremio, ¿eh? Algo así el mío, como el subpremio bajo Herbie. Ahora, permiso, por favor, maestro. Bueno, me siento como el cadáver en el funeral con tanta flor, ¿no? Pero realmente es emocionante esta premiación tan contemporánea, o sea, de ahora. ¿Qué se pretende? Que hable un poco acerca de lo que es el humor o cómo ha sido el origen de este oficio, ¿no? Y bueno, como decían algunos acá, y el mismo Pepe Palomo en su carta, esto fue una cosa absolutamente natural, o sea, se nos fue dando a medida que crecíamos y en unos ambientes más o menos fértiles para que esto surgiera. Indudablemente esto ha llevado con el tiempo a que uno tome algunas posiciones y utilice el humor para las cosas que uno estima convenientes, que es en el fondo la maldad, o sea, hacer daño a quien sea. Y creo que una de las inspiraciones, una de las cosas impactantes o señeras fue aquella venida del Papa Wojtyla, que yo creo que se equivocó cuando dijo eso del amor es más fuerte, porque en ese momento realmente habían cosas bastante más fuertes que el amor. Estaban las balas, por ejemplo. Yo creo que, no sé si se equivocó o se refería al amor que sentían algunos de sus amigos, por ejemplo Marcial Maciel, que amaba mucho, y a mucha gente, hombres, mujeres, niños, en fin, tenía un amor inconmensurable. Puede haber sido eso, no sé si habrá sido equivocación, o es que realmente ese Papa tenía un gran sentido del humor. Y lo que estaba pensando era que el humor es más fuerte y no que el amor es más fuerte. Porque él era un humorista nato, eso no cabe la menor duda. Hacía santos como quien saca conejos de un sombrero, santo aquí, listo, tú eres santo. En fin, quería incluso hacer santo a Marcial Maciel, porque afortunadamente lo pilló la denuncia de que Marcial Maciel no era santo de su devoción, aunque sí lo era en el fondo. Creo que esa tergiversación de la frase del Papa, el humor es más fuerte, que creo que la inventó alguno de nuestros colegas dibujantes chilenos, tiene un sentido porque la verdad es que el humor nos ha servido para sobrellevar grandes y tristes acontecimientos, nos ha ayudado a sobrevivir y creo que en el fondo ha sido
no digamos un remedio, pero por lo menos un ungüento para aquellos momentos tremendos. Como decía Pedro, siempre los funerales termina la gente contando chistes porque es una manera de seguir viviendo. O sea, no se puede seguir eternamente en el drama. Y bueno, yo agradezco a la gente que me ha elegido con este premio y la verdad un orgullo compartir con Pedro Peirano, que para mí es uno de los grandes talentos, no solamente del humor, sino que del arte en general. ¿Para qué les voy a citar todas las maravillas que ha hecho en el cine? Él, mezclando a veces de repente el humor con la tragedia o con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Lo cual es un gran aporte. Entre otros, el de Pedro Peirano, también el de Rodrigo Salinas, que ustedes lo conocerán, ¿no? ¿Lo conocen o no? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Está? Bueno, no necesito entonces decirle quién es Rodrigo Salinas, ustedes ya lo conocían. Ya, le damos primero a Rodrigo Salinas ahora. Bueno, estos jóvenes talentos como decía Rafael, fueron los que rescataron una buena parte de mi trabajo en ese libro y se les ocurrió editarlo. Afortunadamente, porque si no a lo mejor habría pasado toda esa etapa del humor contra la dictadura, habría pasado al olvido como tantas cosas en este país. Agradezco desde luego a la universidad y al director de este instituto por la distinción y eso. Hola. ¿Aló? Hola. Te juego la silla. Hervi, por favor, toma asiento. Bueno, está Fabricio Copano también, puedo hacerlo pasar. Fabricio, por favor. Un aplauso. Ustedes lo conocen, me imagino. También, bueno, hola, soy Rodrigo Salinas, soy el representante del fan club de Hervi y estoy realmente emocionado por este premio. Con Fabricio veníamos así muy apurados porque queríamos llegar, porque bueno, lo que tenemos, toda una generación, me imagino, es como una mezcla de fans, sí, eso es, somos como calcetineros de Hervi. Somos como los del Pollo Fuente. ¿Cómo se llama los del Pollo Fuente? Las calcetineras, eso somos. Pudieron tener Justin, ¿cómo se llama? Somos believers, somos Hervi lovers. Somos Hervi lovers. Y me siento como súper presidente también un poco del fan club. No está Carlos Reyes también. Crecí leyendo a Hervi, no lo conocía y tuve un día la suerte de llamarlo, me acuerdo, que le llamé por teléfono y le dije, hola, era niño, hola, hola Hervi, yo soy un dibujante, quiero conocerte. Y Hervi dijo, ven a mi casa, así, porque así es de buena onda. Y me acuerdo que le llevé un vino, no, de verdad, esta historia es verdad, le llevé un vino y le dije, oye, yo no tomo, igual lo traje de regalo. Y dijo, no, yo tampoco tomo, pero abrámoslo. Y después empezó a sacar copete, empezamos a hablar de dibujo. Fue demasiado amoroso, demasiado buena persona. Tuve la suerte, en el fondo, de poder conocer a mi héroe de dibujante vivo y que fuera buena onda.
Porque generalmente uno como que tiene como unos héroes y de repente los conoce, son súper pesados, como que odian a los fans, y yo llegué como un fans, ¿cachai? Bueno, también llegué como fans donde Pedro. En realidad soy un fans. y después de ese mismo fanatismo, decidimos con el Lechuga y con el Chico Dueña, bueno, y como reunirnos y editar a Herbie, que también fue como un golpe también de eso, de entusiasmo, decir como, ¿por qué no hay libros de Herbie? Hagámoslos nosotros. Y después hicimos otro y así. Y quiero básicamente, estoy feliz por todo lo que ha pasado después de eso, porque siento que desde que un montón de personas empezamos a coincidir en que Herbie era el mejor dibujante chileno de todos los tiempos, empezaron a pasar puras cosas buenas, ¿cachai? Y eso porque nos entusiasmamos con la idea de conocer a nuestro ídolo, y que nuestro ídolo era buena onda y quería publicar todo lo que le dijéramos, entonces era como... es más, todavía me siento en deuda, siento que podríamos publicar más libros de Herbie, y que Herbie en el fondo todavía no podemos aprovecharlo todo lo que hay. Entonces, pero todos los premios que está recibiendo es genial, pero deberíamos seguir publicando Herbie, deberíamos seguir leyendo Herbie, deberíamos estar orgullosos de tener al más grande dibujante de todos los tiempos y que sea chileno. Y más encima es lo más amoroso que hay. Lo amo. Eso, pero eso, básicamente eso. Estoy muy feliz de poder haber conocido a Herbie y de considerarlo mi amigo y de, bueno, y que haya libros de Herbie, que es la raja también. Eso, léanlo, lean a Herbie. Bueno, Fabricio quiere decir algo, me imagino también, ¿no? Y las futuras generaciones de niños también lo leen, eso también me encanta. no, si no dibuja, Fabricio, así que... Hola, nosotros veníamos pasando, la verdad. No sabíamos que esto estaba sucediendo. Escuchamos risa y entramos como desesperados. No, la verdad, yo lo único que puedo decir sobre Herbie, además de su simpatía, que siempre ha sido muy amable conmigo, es que cuando partimos con Rafael, cuando los dos éramos jóvenes, ¿te acuerdas, Rafa? Sí, hace tiempo. Cuando partimos con la idea de entregar este premio, me acuerdo que investigamos como los humoristas chilenos y descubrimos que eran como las weas los humoristas chilenos. Pero que la tradición del humor en Chile en realidad está en los cómics, que está en los dibujos, que está en los dibujantes. Entonces, por lo mismo, yo creo que la tradición, incluso lo mejor que se ve en televisión, porque todo lo que hace Rodrigo o lo que hizo Pedro Peirano antes, tiene mucha tradición más bien de los cómics. Así que a los hueones que le pegaban a los que leían cómics, ustedes son los hueones, porque los de los cómics son realmente los chistosos y son los que creo que hacen tradición de humor en Chile. Esa es mi pequeña apreciación. Yo se lo venía pasando. Muchas gracias. Ya. Ahora viene el momento solemne en que se le entrega a Herbie la suma, que no podemos decir la plata de qué porque puede producir problemas financieros. Así que no, te pueden ir a balsear todos estos fans que tienes. Sí, aquí no tenemos, la modelo no llegó. Sí. Bueno, como ustedes ven, esta ceremonia estuvo a la altura del propósito de este instituto, que justamente... No, tú eres muy joven, todavía los jóvenes tenemos que fomentarles. Yo veo que estamos todos contentos, ahora hay un vino de honor para hacernos más felices, y pueden ver obras de Herbie, que están expuestas en la entrada, hay algunos dibujos de Herbie, para que ustedes lo ven, y, bueno, lo pueden ver también todos los días en la tercera, pero aquí son unos dibujos que él especialmente nos ha prestado para que los miremos y disfrutemos y pasémoslo bien hasta la próxima ocasión. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Hay una pregunta? Ya.